Y bueno, Y pues sí te digo, picarle piedra, esto es picar piedra y no darse por vencidos. Estás escuchando Dosis Semanal de Sentido, redescubriendo a Viktor Frankl. hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Dosis Semanal de Sentido. Hoy queremos hablar de una palabra que a veces suena pesada, pero que en realidad está profundamente ligada al sentido de vida. La responsabilidad. ¡Ay, jole, mi Dani! Así es, mi estimada Giselita, responsabilidad. Porque desde la logoterapia de Viktor Frankl, la responsabilidad no es una carga moral externa, sino la capacidad de responder a lo que la vida nos pide en cada situación. Para Viktor Frankl, ser humano es ser responsable. Sí, creo que ahí cabría aquí hacer la diferencia con obligación. La obligación es como externo, algo que tengo que hacer, pero alguien más me lo está imponiendo, y la responsabilidad es un movimiento interno, mi capacidad para responder a las diversas circunstancias. Por eso, hoy queremos compartir 5 consejos logoterapéuticos para vivir la responsabilidad con sentido. No son reglas rígidas, sino invitaciones a vivir con mayor conciencia. Número 1, libertad y responsabilidad van juntas. La libertad es la capacidad de elegir entre distintas alternativas. Es cierto que esta capacidad puede verse limitada por condicionamientos físicos, psíquicos o sociológicos. No siempre podemos elegir lo que nos pasa. Sin embargo, Viktor Frankl sostenía que el ser humano siempre conserva una libertad fundamental y que es la de tomar postura ante lo que le ocurre, incluso en las circunstancias más difíciles. Por ello, Frankl nos habla de una libertad, pero condicionada. Y justamente por eso, cuando hablamos de libertad como capacidad de elección, es importante aclarar algo. Libertad no significa hacer cualquier cosa, ni dejarse llevar por el impulso. Eso sería libertinaje. Así como hicimos la distinción entre responsabilidad y obligación, así también hagamos la distinción entre libertinaje, que es dejarse llevar, y la auténtica libertad, que implica elegir con conciencia, sabiendo que nuestras decisiones tienen peso y consecuencias. Claro, porque elegir con conciencia ya nos coloca frente a algo más grande que el simple deseo del momento. Exactamente, y ahí se vuelve evidente que la libertad nunca está sola. Toda verdadera libertad va unida a la responsabilidad. Y es justo cuando ejercemos la responsabilidad, cuando asumimos nuestra capacidad de respuesta ante la vida y dejamos de vernos solo como víctimas de las circunstancias. Y esto nos lleva al consejo número 2. Responsabilidad es responder al sentido. Frank decía que la vida nos plantea preguntas constantemente y nosotros respondemos con nuestras decisiones. La responsabilidad nace cuando dejamos de preguntar ¿qué quiero de la vida? Y empezamos a preguntar ¿qué espera la vida de mí? Ay, qué fuerte, Dani, porque eso cambia todo. Porque ya no se trata solo de mis gustos, de mi comodidad, de estar en paz, sino de descubrir qué situación, tarea o persona me está llamando. Órales. Así es. Ser responsable es responder al sentido concreto de cada momento. Nuestra libertad deja de ser solo libertad de elegir y se convierte en libertad para asumir cuando se encausa hacia un sentido valioso. Entonces descubrimos que somos responsables de algo o de alguien y también ante alguien. Para Viktor Frankl, somos también responsables ante Dios o ante nuestra propia conciencia. Y esto nos lleva pues al siguiente consejo.
La responsabilidad nos saca de nosotros mismos. Para la logoterapia, el ser humano se realiza cuando se autotrasciende, es decir, cuando sale de sí hacia algo o hacia alguien. La responsabilidad rompe el egoísmo. Nos recuerda que no vivimos solo para nuestro bienestar inmediato. Cumplir una tarea, cuidar a alguien, sostener una promesa, todo eso es autotrascendencia. Mi Dani, me parece que tan subestimado en esta época, ¿no? En donde nada más pensamos en mi bienestar, en primero yo y luego yo. Pero curiosamente, cuando vivimos así, cuando vivimos saliendo de mí para encontrar lo otro valioso, al otro valioso, encontramos más sentido que cuando solo buscamos sentirnos bien. Y esto me lleva al siguiente consejo. Número 4, la responsabilidad se vive en los valores cotidianos. Ya lo hemos platicado otras veces. Frankl hablaba de valores creativos, valores vivenciales y de actitud. La responsabilidad atraviesa los tres. Así es, y para recordarles un poquito de manera breve, valores creativos cuando cumplimos nuestro trabajo con seriedad y responsabilidad. Valores vivenciales cuando damos tiempo y presencia a quienes amamos, cuando recibimos. Y valores de actitud cuando enfrentamos el dolor con dignidad. Y aquí entra algo importante y que a lo mejor no nos gusta recordar, pero la vida es finita. El tiempo no vuelve. No podemos vivir postergando. Para vivir estos valores, tenemos que responsabilizarnos frente a nuestra propia finitud. Así es, porque, híjole, no podemos postergar infinitamente. Por eso cada decisión responsable tiene su peso. Cada momento es una oportunidad única de responder con sentido y que probablemente pues no se vuelva a repetir, porque cada momento es único. Sí, pero aguzados aquí. La responsabilidad no es perfección, es coherencia diaria. Y con esto llegamos a nuestro último consejo, mi Dani. Uno bastante importante. También somos responsables de los demás y de la sociedad. A veces pensamos la responsabilidad solamente en términos personales, ¿no? Soy responsable de mi propio autocuidado. Pero ¿qué creen? Para Viktor Frankl, también tenemos una responsabilidad frente a los demás, una responsabilidad en relación con los otros. A ver, no es que ustedes se tengan que hacer responsables de los otros, a menos que sean mamás y papás de hijos chiquitos o adolescentes. Lo que pasa es que nuestras decisiones impactan a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Puedo andar en la calle y traer una basura en la mano y tirarla en la calle y eso impacta a mi comunidad, o puedo decidir guardármela y hasta que llegue a donde hay un bote de basura, pues ahí tirar la basura. Lo que decidimos impacta a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Esto es muy importante lo que señalas, Giselita. Ser responsable en relación con los otros no quiere decir que yo asuma sus responsabilidades, sino ser consciente de cómo afectan mis actos a los demás. Y como bien lo ponías con mucha claridad en el ejemplo de la ecología. Si yo siembro un árbol, eso afecta a los demás. Si yo tiro la basura en la calle, sin ponerlo en su lugar, eso afecta a los demás. Y también soy responsable de mis actos en relación con los demás. No se trata de salvar al mundo, sino de actuar con conciencia del bien común, con conciencia de salvar mi circunstancia social o comunitaria inmediata. Así es, porque pequeños actos responsables construyen una sociedad más humana. Y para ir cerrando, en la dosis de sentido de hoy, mi Dani, vivir la responsabilidad con sentido no significa vivir con culpa o presión, sino con conciencia. Así es, responsabilidad es responder con lo mejor de uno mismo a lo que la vida nos presenta. Porque, como enseñaba Viktor Frankl, el sentido no se inventa, se descubre
cuando miramos a nuestro alrededor y reconocemos ese llamado a responder y a hacernos responsables de aquello valioso que se nos presenta. Así es, y bueno, ha sido un gusto poder compartirles estos 5 consejos en torno a la responsabilidad. Les recuerdo que Giselita es súper chispa y nos vemos la próxima. Nos vemos en la siguiente dosis semanal de sentido.